Bueno, continuamos con la información. Las disculpas del caso. Está en línea el doctor Pichetto. Tuvimos un pequeño corte en la comunicación. José, para que quede claro y volviendo al tema que mencionábamos antes, no hay prohibición de ingreso a Pehuajó de ningún distrito, incluso si hay circulación viral. Sí hay un control y un pedido de responsabilidad individual. Sí, ahí permitime una corrección. Sí. A ver, hay prohibición de los lugares donde hay circulación comunitaria, salvo que sea un personal esencial o sea una causa que realmente lo justifique. Pero los lugares de circulación comunitaria no son ni Henderson, ni Trenquelauquen, ni Deró, ¿sí? Son cualquiera que pueda ingresar a la página del Ministerio de Salud, que se van modificando. Básicamente tiene que ver con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, área metropolitana, La Plata, Bahía, bueno, hay varios lugares. Bien. Pero después el resto no. Bien, la gente de Henderson, que por ahí era la más preocupada porque en este momento han surgido cantidad de casos, no hay una prohibición de que puedan acercarse a Pehuajó, sí se recomienda que lo hagan solo por cuestiones esenciales. Claro, sí, totalmente, sí, eso sí. Bien. José, otra de las consultas que nos llegaba es si hay algún horario para registrarse en el acceso en la cabina de ingreso para aquellas personas que, por ejemplo, trabajan en el campo o viven en el campo y ante alguna eventualidad debieran ingresar o salir de la ciudad. No, las 24 horas, Andrea, están todos los inspectores ahí trabajando sobre la carpa, así que lo van a registrar en cualquier momento del día. Bien. Por otra parte, siempre, perdón, sí, está si bien. hay situaciones específicas, por motivos especiales, que los hay, por supuesto que se pueden comunicar con cualquiera de las personas, tanto de la Secretaría de Seguridad como la Secretaría de Salud, no hay ningún problema, ahora que sea. Bien. José decía, por otra parte, también este fin de semana surgió una información que generó mucha preocupación. Lamentablemente, el personal policial que asistió a prestar servicios en conurbano del grupo GAD terminó afectado. Al menos hay un caso confirmado, el resto estaban en estudios. Tenemos entendido que ya fueron descartados. Digo, ¿cómo llega la información a Pehuajó y qué es lo que se hace para colaborar con estos efectivos pehuajenses? Sí, es una interesante pregunta la tuya. A ver, yo, como todo el equipo de trabajo, sabemos que el virus en el momento que ingrese va a ingresar proveniente de lugares donde generalmente hay circulación comunitaria o de contacto estrecho de casos positivos. En el caso del grupo GAD está en el pleno corazón de circulación comunitaria. Por lo tanto, me parece que estuvo muy bien el grupo de haberse testeado antes de venir a Pehuajó, porque todo el grupo, creo que hoy o mañana ya estaban acá en Pehuajó. Y como siempre hablamos, de que el 84% de los pacientes son asintomáticos, en algún momento puede llegar a ingresar por esa vía. Ellos se testearon, uno fue positivo, quedaron aislados allá en Buenos Aires, y por lo tanto esa medida la tomó Pablo, quien habló con el intendente Pablo Zurro, quien habló con las autoridades correspondientes y determinaron que esos pacientes se quedaran allá. Eso está bien. Ahora, nosotros no tenemos forma, Andrea, de disminuir. Lo ideal sería cortar esa circulación. Claro. Sería lo ideal, pero la verdad que eso no es un área que yo no tengo injerencia y es muy difícil de poder resolver. Obviamente Pablo está trabajando en ese sentido, porque tenemos un grupo de personal de seguridad que va y que viene. Y la verdad que ese es un riesgo en el cual estamos todos expuestos a que en algún momento pueda ingresar este virus por esa vía. Pero bueno, no es un área que corresponda a mi sector como para poder minimizar ese riesgo. Sí, obviamente que desde el punto de vista sanitario, si esas personas ingresan a PJ, tienen que ingresar con el protocolo y tienen que estar las 14 días bajo cumplimiento de la cuarentena estrictamente obligatoria. Claro, esa es otra de las consultas porque hay mucho personal policial e incluso de salud que circula por diferentes distritos. Sí. En algunos casos, y el personal policial, por sobre todas las cosas, hablamos de los lugares sí más complejos, los que mencionaba antes, La Plata, Cava, y tienen por obligación ir y volver en la semana varias veces o una vez por semana al menos, y eso genera mucha
preocupación en la comunidad porque son lugares de circulación viral, son personas que van y vienen permanentemente y que no realizan, por la misma función que cumplen, la cuarentena correspondiente, esos 14, 15 días obligatorios. Sí, bueno, un ejemplo positivo es con los profesionales de la salud, más precisamente con los médicos. Uh-huh. Es un tema preocupante. Nosotros tomamos una medida al principio, ¿te acordás cuando empezamos con la cuarentena y cuando Sí. todavía no sabíamos tanto de este virus? Una decisión en la cual llamamos a los profesionales que venían, sobre todo en ese momento de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le dijimos que tenían que elegir un lugar, si quedarse allá o acá. Uh-huh. Y la verdad que esa medida antipática, porque incluso se toma con los colegas, nos trajo un montón de problemas. Inmediatamente colegios de médicos y demás empezaron a toda una historia de que nosotros queremos prohibir la actividad de un personal esencial. Lejos está de eso. Es un tema complejo, Andrea. A ver, los profesionales somos personal esencial, debiéramos tener la suficiente responsabilidad como para que todas las personas que atendamos con síndrome febril o no, usar todos los métodos de protección personal, pero es un riesgo, como vos decís. Uh-huh. Pero no tenemos otra alternativa. No podemos prohibirle, legalmente me refiero, ¿no? Claro. No se puede prohibir que un profesional médico viaje de un lugar a otro. También hay una realidad que tiene que ver con el recurso, uh-huh, con el recurso humano. Hay muchos lugares donde no hay profesional. Y la verdad que si prohibimos a algún profesional de pedagogía que vaya a hacer guardia a otro lugar, en ese distrito no tendrían ni médico de guardia. Uh-huh. Hay una sábana corta que no la desconocemos y es lógico, la preocupación es lógica. Con respecto a la policía es lo mismo. Con la policía pasa exactamente lo mismo. Nosotros tratamos de que toda la gente cumpla la cuarentena. Si viene un policía de lugar donde hay circulación de transmisión comunitaria, obviamente lo que hacemos es le decimos que tiene que cumplir la cuarentena. Y los llamamos por teléfono y los acompañamos y estamos en eso. Bien. José, nos consultan cómo está trabajando el hospital, si ya funciona con normalidad el sector de consultorios o se sigue con estas restricciones que se habían implementado también para evitar la circulación de gente dentro del hospital. Estamos haciendo de una forma distinta. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es dando los turnos correspondientes, pero las especialidades están trabajando todas, el consultor externo está trabajando con su normalidad. Obviamente, como ya sabés, cambiamos un poco el ingreso, uh-huh, en cuanto a lo que son los pacientes febriles, tanto de adultos, de niños, consultorio externo. Bueno, en el área de internación también modificamos áreas específicas para pacientes con aislamiento de COVID, terapia para COVID, bueno, todo eso se modificó, pero se está trabajando prácticamente en su totalidad. Puede ocurrir que algún especialista en forma específica no esté viniendo, pero en general se está trabajando con normalidad. Bien. Finalmente también... Sobre todo patologías prevalentes. Sí, es un mensaje que yo quiero dar. La gente tiene que consultar, si tiene patología prevalente como es la hipertensión arterial, diabetes, patología cardiovascular, tiene que consultar, porque hemos visto que en su momento se había disminuido bastante la consulta por miedo que ocurría en el hospital, uh-huh, y ahora ya prácticamente está resuelto ese problema. Está normalizado, digamos, sí, en algún punto. El tema de las consultas por afecciones respiratorias, no necesariamente COVID, también se comenzó a normalizar. Sabemos que este es el momento del pico en el que se presentaban gran cantidad de consultas por distintas enfermedades respiratorias. ¿Esto se sigue haciendo? Sí, mirá, hemos tenido una disminución enorme este año respecto a años anteriores. Como bien decís vos, el año pasado, en esta época, estaba el hospital colapsado y uh-huh, obviamente no eran pacientes con COVID, sino con patología respiratoria, tanto adultos como pediátricos. Uh-huh. En este momento hay una disminución notable. Hay momentos, yo te diría, hace 10 días el hospital estaba lleno, uh-huh, de pacientes y después eso disminuyó mucho. Sí se aceleraba muchísimo el giro cama en el hospital. El giro cama es el tiempo que una cama está ocupada, digamos. Uh-huh. El hospital tiene 3 indicadores que son importantes a la hora de la gestión. Uno tiene que ver con el porcentaje ocupacional del hospital, otro con el promedio cama estadía y otro con el giro cama.
Digamos, si un hospital tiene un giro cama muy cortito y un promedio de cama estadía disminuido, habla de un hospital de agudos. Si tenemos que tiene un promedio de cama estadía muy largo y un giro cama que es muy lento, hablamos de un hospital más de crónico, como para simplificarlo. En este momento se mejoró muchísimo, sobre todo en el área de clínica médica, el giro cama, por lo tanto el hospital se encuentra hoy con una gran cantidad de camas. Eso nos ha aliviado enormemente y eso tiene que ver con la falta de circulación tanto de los abuelos como también de los niños. Es decir, y también con la vacunación. Este año se han dado algunos factores que son como para que después que pase la pandemia lo analicemos de una manera distinta, donde la cantidad de pacientes con afecciones respiratorias, no COVID, llamémosle así, ha disminuido notablemente con respecto a otros años. Bien. José, bueno, finalmente se logró también algo por lo que se venía luchando desde el inicio de toda esta situación y fue la reapertura de gimnasios. Por supuesto que teniendo en cuenta... no entiendo cuál fue. Bueno, el chiste, pero bueno, digo... No es un chiste, me acuerdo de tu inquietud con respecto a por qué gimnasios no y otra cosa sí. Sí, a eso me refiero. No era mía, digo, traslado de lo que todo el mundo estaba consultando. Pudimos lograrlo, la verdad que fue un avance enorme, obviamente siempre es un riesgo, pero nos pareció a todo el comité de crisis que era el momento, y la verdad que eso cayó muy bien. Sí. Y sí esperemos ahora que se vayan cumpliendo todos los protocolos como corresponde. Sabemos que la aglomeración de personas, yo no me voy a cansar de decirlo, es el riesgo más importante que tenemos a la hora de la transmisibilidad. Los gimnasios, si uno mira lo que ha pasado en diferentes partes del mundo, prácticamente lo último se ha habilitado. Nosotros hemos tenido varias charlas con todos los chicos de los gimnasios y me parece que los protocolos se hicieron bien y probablemente lo cumplan como corresponde y si no haremos el monitoreo de controlador correspondiente. Pero me parece que eso fue un avance. Sí, totalmente. Ahora, digo, ¿qué tan lejos se está teniendo en cuenta de que la actividad es más o menos igual y que probablemente se pueda hacer en lugares abiertos el regreso de, por ejemplo, los entrenamientos en los clubes? Bueno, es un tema más complejo ahí, te diría. Al aire libre creo que va a llegar un momento donde no va a haber grandes riesgos. El problema, obviamente, es en un gimnasio cerrado. Nosotros estamos trabajando ahora con algunas asociaciones, como por ejemplo la de patín, viendo la posibilidad que empiecen los entrenamientos de patines al aire libre. Pero ahí estamos trabajando junto con la Secretaría de Deporte, creo que es lo que viene. Todo va a depender, Andrea, de la situación epidemiológica. En la medida que Peojó siga en esta fase, creo que prontamente se van a liberar las pocas cosas que quedan todavía no habilitadas. Pero bueno, todo va a depender. Fíjate, Henderson no tenía ningún caso y de un día a otro pasamos a tener 400 personas en aislamiento. Hay que acostumbrarse a vivir con esto, me parece. Yo creo que la cuarentena ya se agotó. Me parece que hay que empezar a cambiar la conciencia de la gente y empezar a que entre todos seamos más responsables, que no asistamos a fiestas, que evitemos en la aglomeración de personas, y si somos más responsables y hacemos las medidas básicas que ya conocemos, ya tuvimos más de 100 días, llevábamos hablando sobre lo mismo, me parece que la gente ya tiene la suficiente responsabilidad como para poder lograrlo. Seguramente más allá de que parezca algún caso, si no incurrimos en que alguna persona positiva haga una fiesta, haga una reunión con mucha cantidad de gente, seguramente los focos se van a ir controlando. Ahora necesitamos de la responsabilidad de todos. Bien. Bueno, decía, y en comparación con los gimnasios que son cerrados y el entrenamiento de, por ejemplo, los jugadores de fútbol de todos los clubes que también están detenidos o de cualquier otro tipo de disciplina que se puede entrenar al aire libre, si puede ser el próximo paso. Y también teníamos algunas consultas respecto de los salones de fiestas, porque con un protocolo similar al de los bares, donde uno puede coincidir con gente que ni siquiera conoce, un salón de eventos se puede abrir para personas del mismo grupo familiar, con menos cantidad, con distanciamiento, siempre con el protocolo correspondiente, pero dando la oportunidad a ese sector comercial también de volver a la actividad. ¿Esto se está analizando?
Sí, pero yo no lo veo en un futuro inmediato el tema de la fiesta. Me parece que no estamos en un momento en la Argentina que lo podamos habilitar. Pero ¿cuál es, digamos, la diferencia La con, por diferencia es que ejemplo, en un un salón bar? de... Y mucho, porque en un bar es muy limitada la cantidad de gente. En un salón de fiesta estamos hablando de que, no sé, yo a los salones de fiesta donde he concurrido, generalmente son fiestas de 15, son fiestas de casamiento, y no creo que lo vayan a hacer con 10 ni con 15 personas. Generalmente la cantidad de gente que asiste es muchísimo más. Por eso, pero limitando esa cantidad, por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños común, unas 30 personas se pueden llegar a reunir, que es la misma cantidad de gente Y que hoy por hoy ingresa en va a depender un... muchísimo del lugar del salón, es más complejo. Seguramente, por supuesto que lo analizaremos llegado el momento, sí, seguro. Todo, en realidad, nosotros en el comité de crisis hablamos de todas las actividades, Andrea. Vemos cuáles se pueden ir haciendo y cuáles no. Por eso decía, digo, al abrir los gimnasios, que por ahí la explicación técnica que nos dabas daba cuenta de todo lo que significa estar practicando una actividad física, esforzándose, tal vez respirando más agitado y generando por ahí un posible foco de mayor contagio. Se entendía que, salvo un boliche bailable, digo, el resto de las actividades... Pero que en un salón de fiesta va a ser muy difícil controlar que no se levanten, que no se mezclen, que no bailen. Es distinto a un bar o a un restaurante. Es muy distinto. Bien. Me parece que las situaciones son diferentes. Bien. José, bueno, finalmente, ¿hay alguna otra medida que se esté evaluando por estos días que se pueda llegar a anunciar en los próximos días de nuevos cambios dentro del sistema de prevención aquí en Pehuajó? No, nos vamos a reunir hoy a la tarde con el comité de crisis, ahí evaluaremos cuáles son las otras actividades que podemos ir liberando, los otros pedidos que hemos tenido, y bueno, en base a eso se irán tomando decisiones. Bueno, también nos consultaban por el tema de las iglesias, templos, Sí, esto también está en análisis. Sí, está en análisis, sí, créeme que sí, yo tengo todos los protocolos, estoy trabajando en eso. Bien. José, bueno, te agradecemos muchísimo por la información, por supuesto que quedamos a disposición. Un tema, si me permitís, ¿Cómo no? que no quiero dejar pasar, es un tema que tiene que ver con la triquinosis. Ah, es verdad. La semana pasada se detectó triquina en un porcino de una persona que lo hacía con fines meramente personales, y la verdad que eso se trabajó bien y se pudo sacar esa carne que iba a ser próximamente consumida. Pero no quiero dejar de pasar porque para primero mandar un mensaje a la población, que ya sabés que hemos hablado muchísimo, hemos mejorado los controles, hemos muchas cosas, pero la realidad es que Pehuajó sigue siendo un área endémica de triquinosis. Yo estoy en un proceso de investigación en este momento porque hay gente de Pehuajó que no manda los análisis a Pehuajó y lo hace a Bolívar. Se acaba de detectar un porcino positivo en Bolívar, en el laboratorio de Bolívar, del cual no nos comunicó. ¿Sí? El mismo laboratorio que en su momento el jefe del laboratorio, me acuerdo haberlo visto acá en una conferencia de prensa, tan preocupado por la triquinosis en Pehuajó, detectó un animal y ni siquiera nos comunicó. Entonces, ahora sí, en este momento está el Ministerio de Asuntos Agrarios y SENASA acá en Pehuajó, y estamos viendo qué es lo que está pasando, pero necesitamos, más allá de eso, que seguramente en la semana ya vamos a hablar, necesitamos, y el mensaje a la población es que no consuma ningún embutido que no tenga rótulo. En Pehuajó no hay nadie habilitado para vender chorizos secos ni ningún producto de chancho que no tenga rótulo. Por lo tanto, yo quiero dejar ese mensaje a la sociedad para que entre todos podamos ayudar. La verdad que el laboratorio de la Secretaría está trabajando mucho, venimos bien, pero necesitamos, sobre todo en esta época, donde hay mucha gente que está facturando cerdo, que lo hacemos en forma tradicional, vengan a la Secretaría, los traigan los análisis. Y que si se envía a otro lugar, ¿sí? Vaya a saber por qué, veremos, estamos en un proceso de investigación, nos comuniquen.
porque si no, no tenemos forma de saber. El inconveniente, perdón, José, para entenderlo, el inconveniente es que la persona que produce lo envíe a otro distrito o que de ese distrito no se informe el positivo. No, se puede enviar, a ver, los laboratorios están todos habilitados, todos cumplen con la misma reglamentación. Lo interesante sería que lo envíen acá. ¿Se entiende? Porque la verdad, enviar a otro distrito, ¿cuál es el sentido que tiene? No entiendo, ¿es a qué? ¿Evitar el control de PJ? La verdad que otra cosa no sé, salvo que no tengan confianza en el laboratorio de PJ. Pero la realidad es que hay gente que intenta mandar a otros laboratorios con otros nombres. Estamos en un proceso de investigación. Por eso te digo, será un momento, cuando completemos esta investigación, seguramente la verdad, va a cambiar. Hemos hecho campaña, este año hicimos otra campaña más, estamos trabajando con las carnicerías. Ahora, la verdad que sobre lo oculto, sobre lo que se hace en forma oculta, es medio difícil trabajar. Entonces necesitamos, el mensaje es a la población, que la población no consuma embutidos si no son con rótulo, porque hay cerdos en nuestra zona que tienen triquinosis. Bien, bien. Es decir, no es una ilegalidad, tal vez una desprolijidad, esto de enviar los estudios a otro lado de esta manera. No, pero ¿qué pasa, Andrea? Si alguien manda a otro laboratorio y el otro laboratorio detecta un caso, inmediatamente les tiene que comunicar a nosotros. Eso es obligatorio. Y sí, y al ministerio, en forma rápida, porque lo que yo tengo que hacer es ir a decomisar rápidamente la mercadería antes que sea procesada. Bien. Pero bueno, necesitamos que seamos responsables, no solamente en COVID, sino en todas estas cosas que son patologías que enferman a la población. Bien, bueno, hablando de otras cuestiones y que no tienen que ver con COVID, hay dos cuestiones que nos están planteando desde hace mucho tiempo aquí en nuestra ciudad. Por un lado, la cantidad de perros que han aparecido envenenados en distintos sectores de nuestra ciudad. ¿Han recibido denuncias? ¿Están en conocimiento de esta situación? No, la verdad que me acabo de enterar. Pero bueno, si eso es así, que se comuniquen rápidamente con la Secretaría de Salud. ¿No hay ni una sola denuncia de perros envenenados? Que yo tenga conocimiento no, Andrea. No voy a hablar con el equipo de veterinario, pero que yo tenga conocimiento no. Bien. José, y por otra parte también, por supuesto, y es un tema mucho más viejo, mucho más histórico y mucho más complejo, pero real, en momentos en los que estamos permanentemente recomendando a la comunidad el lavado de manos, el higiene de los lugares y demás, ¿hay algún reclamo formal que hoy se esté haciendo desde el municipio, desde el Ejecutivo, considerando el momento que estamos atravesando por la falta de agua y la cantidad enorme de pérdidas de líquidos cloacales en la ciudad? Sí, eso yo lo hablé con el intendente, eso depende del Poder Ejecutivo, Andrea. Sí, claro. No depende de mí, pero sí, Pablo está trabajando sobre eso. Sí. Bien, no, digo como parte del Departamento Ejecutivo. Que tenemos, creo, en PBJ claro, hace bastante tiempo. Y a cargo de salud, digo, en un momento tan complejo. Sí, tal cual. José, muchísimas gracias, ahora sí como siempre, y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten difundir. Bueno, Andrea, te agradezco el llamado. Que tengas buen día, hasta luego. Buen día. Bueno, varias cuestiones relacionadas con, en principio, coronavirus, la situación, los controles, las cosas que van cambiando, los ingresos, las posibilidades, las aperturas de nuevos lugares, el análisis de los protocolos para que el resto de la actividad comercial se pueda recuperar en nuestra ciudad. Por otra parte, triquinosis también, una cuestión que tiene que ver más con la forma que el fondo y es a dónde se llevan los animales para poder realizar los controles y cuál es, digamos, el resultado y cómo se informa debidamente como corresponde. Finalmente, no hay ni una sola denuncia en salud del tema de envenenamiento de perros y se sigue trabajando en el reclamo por el agua y las cloacas.